Dios les bendiga, amigos. Soy su hermano Daniel Calderón y les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy agradecido de estar en su programa Misioneros a la Obra por Radio Obra Misionera. En este día queremos traer el tema Salvos por Gracia. Antes de iniciar, queremos hacer una oración para que Dios guíe estas palabras. Padre amado celestial, nos encomendamos en tus manos en esta tarde. Queremos, Señor, que tú seas, Señor, guiando estas palabras, Señor, que hablaremos. Y que tú dirijas, Señor, estas ondas radiales donde tengan que llegar, Señor, para salvación de alguno de tus hijos, Señor. Te damos gracias, Padre, y nos encomendamos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Quiero compartir con ustedes, amada audiencia, el cántico Gracia cambió mi ser. Gracia cambió mi ser. Gracia cambió mi ser. Triste y culpable, perdido en el mar, mas Cristo cambió mi ser. Gracia cambió mi ser. Gracia cambió mi ser. Triste y culpable, perdido en el mal, mas Cristo cambió mi ser. Queremos iniciar este tema, Salvos por Gracia, con la cita ya en Efesios 2, capítulo 2, verso del 1 al 9, que dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí está el tema. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué maravillosa escritura. Podemos leer cómo esa bendita gracia nos alcanzó. Así lo cantábamos, gracia cambió mi ser, cambió todo lo que yo era. Oh, aleluya. Como dice allí en Juan, el Evangelio según San Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Pero a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué maravilloso! Esa gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Charles Spurgeon, que fue llamado el príncipe de los predicadores, en su mensaje Solamente por gracia nos dice: sois salvos. No dice serán o ustedes pueden ser, sino que dice sois salvos. No dice ustedes son parcialmente salvos, ni tampoco en vías de ser salvo, ni tampoco esperanzados en la salvación, sino que dice por gracia sois salvos. Que este punto nos quede tan claro como lo era para Pablo. Y no debemos descansar hasta saber que somos salvos. En este instante, o somos salvos o no somos salvos. Eso es claro. ¿A cuál de los dos grupos pertenecemos? Espero que por el testimonio del Espíritu Santo podamos recibir la seguridad de nuestra salvación, como para cantar: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Nuestro hermano Spurgeon continúa y dice: la salvación presente debe ser por gracia. Si se puede afirmar de alguien o de cualquier grupo de personas: ¿tú eres salvo?, debemos agregar siempre las palabras por gracia. No hay ninguna otra salvación hoy, excepto la salvación que comienza y termina con la gracia. Hasta donde yo sé, no hay nadie en el ancho mundo que pretenda predicar o poseer una salvación disponible hoy, excepto aquellos que creen que la salvación es solo por gracia. Nadie en la Iglesia Católica afirma ser salvo ahora, completamente y eternamente salvo. Afirmar eso sería una herejía para ellos. Algunos pocos católicos pueden esperar entrar al cielo cuando mueran, pero la mayoría de ellos tienen el miserable prospecto del purgatorio ante sus ojos. Vemos constantes solicitudes de oraciones a favor de las almas que han partido, y esto no sería necesario si esas almas fueran salvas y glorificadas con su Salvador. Las misas por el reposo del alma apuntan a la salvación incompleta ofrecida por la Iglesia Católica. Y así es, puesto que la salvación ofrecida por el Papa es una salvación por obras. Y aún así, aun si fuera posible la salvación por medio de las buenas obras, ningún hombre puede estar seguro que ha hecho suficientes buenas obras para tener segura su salvación. Qué maravillosa cita de nuestro hermano Charles Spurgeon. ¿Cuál es la excusa hoy? Entre la gente de nuestro alrededor, nuestro vecindario, colegas de trabajo y de estudios. Es incomprensible el ser salvos por gracia. Tal vez tú no lo puedes entender. ¿Por qué? Porque todo nos señala que es por mérito propio que se obtienen las cosas. Por ejemplo, el modelo económico de nuestro país, el arte, el deporte, sobre todo el deporte, específicamente el fútbol. Este tiene la mayor cantidad de fanáticos en el mundo, y es constante ver que se hable de meritocracia en el fútbol. El fútbol al mundo entero les muestra cómo unos pobres jugadores salen adelante por sus propias habilidades y méritos. Entonces, por ello, pareciera incomprensible recibir algo tan preciado como la salvación, vida eterna, sin siquiera haberlo buscado como un proyecto ante el cual se toman ciertos pasos para lograrlo. Pero Dios, nuestro Dios, siendo omnisciente y sus pensamientos eternos, Él no está inserto en tiempo. Nosotros mismos muchas veces
no recordamos cosas del pasado. Y menos sabemos el futuro. Pero Dios conoce todas las cosas y Él mismo estableció un camino de gracia para nuestra salvación. Ahora vemos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hermano, yo siendo muy pequeño, en nuestros barrios por donde Dios nos permitió vivir, era algo muy común que en nuestros barrios la predicación a la calle de cristianos protestantes, tal vez metodistas pentecostales, citando este texto de Juan 3:16. Pero siempre me llamó la atención, cuando ya crecí, al recordar, ellos decían, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Me llamó mucho la atención esta parte del crea, porque su palabra dice que en Él cree. Tal vez en su humilde forma de citar la palabra, había una pequeña modificación allí. Pero la palabra de Dios es perfecta, mi hermano, mi amigo, usted que me escucha. La palabra de Dios en Juan 3:16 dice que en Él cree, no en Él crea. Un pequeño paréntesis respecto a esta diferencia. Este error es una diferencia en la conjugación en nuestro idioma español. La conjugación cree es presente indicativo, pero crea es presente subjuntivo. Si lo hablamos en términos generales, en resumidas cuentas, el modo indicativo se utiliza en nuestro idioma para transmitir hechos o informaciones, mientras que el modo subjuntivo se utiliza para hablar de ideas, de lo hipotético y lo irreal. Por ello es importante entender y creer a la palabra tal como está allí escrita. Porque el Evangelio no es una idea. El Evangelio no es algo hipotético o irreal. El Evangelio es un hecho que fue establecido por nuestro Señor Jesucristo, grabado en fuego, en las almas de los creyentes. No es como dijo un teólogo por allí, refiriéndose a Dios como un producto de la imaginación humana o como un delirio colectivo. No, Cristo mismo fue establecido en su iglesia. Cristo mismo estableció su iglesia ya en la primera edad. Y Él mismo ha cabalgado en el corazón de sus hijos a través del Espíritu Santo hasta hoy día. Por ello, una gran pregunta en un tiempo tan convulsionado. ¿Hay salvación hoy? 2020 años después de Cristo, como registra la historia. Entonces Dios, siendo omnisciente y sus pensamientos eternos, cuando Él hace algo, siendo Dios eterno, perfecto y omnisciente, lo que Él hace es perfecto. Él no requiere un segundo modelo para corregir errores. Él no requiere una segunda versión para corregir algún error. Lo que Él hace es perfecto. Dios no necesita estar aprendiendo como el hombre. El hombre efectúa un invento y requerirá muchas versiones para mejorarlo. Pero Dios, Él mismo estableció que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Esto en esencia es gracia soberana de Dios. Nuestra salvación no está basada, no está apalancada en nuestras obras. Está fundamentada en la gracia de Dios. Nuestro hermano William Branham, en el mensaje de gracia, en la página 26, 27 y 28, dice: Dios trajo la gracia a nuestras vidas por medio del amor para nosotros. Aquí está otra cosa. La gracia no puede ser comprada. La gracia no puede ser vendida. La gracia
es por un ser soberana. Sí, Señor, dice, usted no puede negociar para obtenerlo. Usted dirá, Dios, yo haré tal y tal cosa, y tú haces otra cosa. Usted no puede hacer eso. Eso no lo hará. Dios no hará eso. Usted no puede demandar nada de Dios. Dios se lo da a usted por gracia. ¡Qué maravilloso! No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Permita que Dios le llame. Dios le llamará. Dios le santificará a usted. Dios le dará lo que Él tiene necesidad de darle. Sí, Señor. Usted no puede negociar la gracia. No, Señor. No puede ser vendida. No puede ser comprada con un precio. Ni tampoco puede ser negociada. No puede usted canjear gracia por algo. No se puede negociar. No se puede decir, bueno, Señor, yo me uniré a esta gran iglesia bautista, o a esta gran iglesia metodista, o a esta gran iglesia pentecostal, o a esta gran iglesia nazarena. Yo haré esto acá por ti. Solo si haces tú esto por mí. No se puede negociar. No, Señor. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Ningún hombre viene a mí sin que mi Padre no lo llame primero. Aleluya. Gracia soberana viene de un ser soberano. Gracia soberana viene de un ser soberano. Déjeme enfatizar esta parte. ¿Qué puede hacerlo? Soberano. Puede hacer lo que Él bien desea. Gracia soberana solo puede ser brindada por uno que es soberano, y Dios es soberano. Así que Él puede dar gracia soberana. Por lo tanto, Él siendo el ser soberano, gracia no tiene que pedirle permiso a nadie. No lo tiene que hacer. Él hace lo que desea. ¿No es maravilloso? No tiene que pedirle a nadie, ¿puedo hacer esto? No tiene que preguntarle al experto tal y cual. No lo hace. Lo hace por cuenta propia. Gracia es soberana. Por lo tanto, Él puede salvar al más vil pecador. Él puede salvar al peor. Él puede salvar al más impuro. Él puede salvar al más inmoral. Él puede salvar al más enfermo. ¡Aleluya! Él salvó a un miserable como yo. En las leyes de que Dios dio a Israel, hay una ley que señala que en la congregación de los justos ningún bastardo por 10 generaciones entraría en la congregación de los justos. Y si uno ve su genética, su genealogía, en algún punto todos somos bastardos. Aleluya. Pero gracia no le pide permiso a nadie. Él puede salvar al más impuro. Él puede salvar al más inmoral. Vamos a probarlo a través de la Escritura. Eso fue probado allá en la cruz. Allí estaba el más vil ladrón. Él merecía la muerte. Él jamás había pensado en Dios. Él nunca pensó toda su vida, él nunca pensó nada de eso. Pero cuando allí estuvo en la cruz, cuando por esos labios sangrientos, entre los gemidos salió un sonido. Y este ladrón dijo, Señor, le dijo a nuestro Señor Jesucristo, Señor, ten misericordia de mí,
Y le respondió otro a través de sangre, lágrimas y agonía. La gracia bajó y dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gracia hizo eso. ¿Cómo pudiera aquel ladrón ayudarse a sí mismo? No pudo ayudarse a sí mismo, no pudo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él derramó su gracia y lo puso en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Aleluya. La gracia de Dios es lo que nos salva. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor Jesucristo. Ahora esa gracia estableció una manera provista por Dios, por medio de Jesucristo. Y allí, cuando Cristo caminó en la tierra, cuando Juan el Bautista le vio, él señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La herencia que Dios da al hombre es inmerecida, pero requiere de un paso de fe. Esto es cuando un familiar fallece y deja bienes. La familia que queda debe efectuar una posesión efectiva. Asimismo, la gracia se recibe por fe. Cuando Pedro en el día de Pentecostés habló a la multitud, desde Hechos 2:22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Luego en el verso 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este mensaje de Pedro fue tan impactante para esa multitud, fue tan potente, que dice la Escritura en Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, ya matamos al dador de vida. Nuestros pecados, aún hoy, tus pecados, amigo, mataron, pusieron en la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Se requiere realmente que haya un corazón compungido. El arrepentimiento no es algo que usted hace porque tiene miedo a lo que vendrá. El arrepentimiento es una respuesta de amor cuando uno ve el amor de Dios reflejarse de tal forma que amó a un infeliz pecador como yo. Entonces eso nos compunge a buscar y decir: Señor, ¿qué haremos? Nuestra vida es un fracaso. Nuestras familias son un fracaso. No hay nada bueno en mis manos que ofrecerte. Entonces ellos preguntaron: ¿qué haremos? La escritura que leíamos dice: en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No hay ni siquiera uno que pueda llegar ante Dios y presentar algo que le permitiera
salvarse a sí mismo. Éramos hijos de ira todos. Igual que los demás, estábamos todos en la misma cárcel. Se necesitaba que alguien fuera de la cárcel viniera, alguien del cielo viniera y nos abriera la prisión. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el gran conquistador. Él es el gran conquistador. Dios mismo dejó sus ropajes reales, se vistió de carne, caminó entre nosotros, vivió como nosotros. Fue un niño, fue adolescente, fue joven, llegó a ser un adulto. Vivió las mismas tentaciones. Dice la Escritura que por lo que Él padeció aprendió la obediencia. Significa que Él padeció todo lo que nosotros padecemos. Él conoce todo, cada una de las cosas que nosotros vivimos. Entonces fue a la cruz y el gran conquistador conquistó la muerte. Descendió al mismo terreno de nuestro enemigo el diablo, y en el mismo infierno dice la Escritura que tomó las llaves de la muerte y del infierno. Satanás quedó allí tirado. Satanás es inefectivo. Él no tiene poder. Él fue conquistado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos varones dijeron, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Primero un arrepentimiento. Primero ver la obra de gracia que Dios hizo. Spurgeon decía, hay dos caminos, hay dos grupos. ¿Se es salvo o no lo es? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Toda la obra de Jesucristo fue una herencia inmerecida para nosotros. Pero esa obra no será efectiva en tu vida si tú no la aceptas. Se requiere fe para creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Se requiere creer que Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Esto es un acto solemne, donde un hombre o una mujer se arrepiente y toma el nombre del Señor Jesucristo. Como todo en la vida, se requiere de una decisión. Cuando tú vas a casarte, se requiere de una decisión, de votos, de promesas, pero sí, cuando el pastor, el sacerdote o quien sea, o el oficial civil les case, requiere un sí acepto. En el pacto matrimonial o en el contrato civil se requiere un sí. Entonces, es maravilloso. Pero ¿para quién fue esta promesa? Entonces Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa. ¿A quién estaban hablando en ese día? A judíos. Y para vuestros hijos, también judíos. Y para todos los que están lejos. Allí nos incluyó a nosotros, no judíos. Y más aún, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si ahora mismo sientes el llamado de Dios y no le has aceptado como tu Salvador personal, te invitamos a recibirle.
y tomar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en las aguas del bautismo. Vamos a orar. Padre Celestial, al terminar estas breves palabras, Señor, queremos, Señor, que estas torpes palabras, Señor, tú las coloques en el corazón de tus hijos, de aquellos que fueron ordenados, Señor, como dice tu Escritura, como dice la palabra, Señor, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, para todos los que tú has llamado. Si tú estás llamando a alguien en esta hora, Señor, que no seamos rebeldes a tu voz, que no seamos tardos, Señor, en aceptar la manera provista por ti para la salvación. No es algo que nosotros podemos hacer, no es algo que nosotros podemos buscar, es algo que debemos aceptar. Es una gracia soberana que se desplegó hacia nosotros. Pero se requiere tomar tu nombre, se requiere aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Padre Celestial, tal vez en medio de esta pandemia, Señor, en medio de este mundo, Señor, en medio del ir y venir, Señor, como decíamos, al hombre, Señor, muchas veces nos olvidamos de cosas que nos pasan en el pasado porque nuestra mente, nuestra memoria es frágil. Y menos sabemos el futuro, Señor. No conocemos qué será de mañana. No podemos decir y viviré 10, 20 años y allá al final aceptaré a Cristo cuando sea viejito. No, Señor. Se requiere una decisión. Oh Padre Celestial, que estas ondas al viajar y la persona que está al otro lado, que no ha conocido tu nombre, que pueda reconocer tu voz, que pueda reconocer el llamado de Dios. La palabra dice: venid luego y estemos a cuenta. Oh, tú estás interesado, Señor. No es el hombre buscándote. Tú siempre has sido buscando al hombre. Somos tan duros, Señor, de servir. Somos tan duros, Señor, para ir al pecado, para rebelarnos, Señor. Pero tú siempre, Señor, nos has atraído hacia ti. Oh Padre Celestial, que en esta hora, si hay un oyente, Señor, que está recibiendo el llamado tuyo, Señor, que él pueda correr a las aguas del bautismo, arrepentirse y bautizarse en tu nombre. Oh Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Hemos reconocido, Señor, el Evangelio ha sido efectivo para nuestras vidas. Oh Padre Celestial, nos has salvado. Oh maravilloso Dios, estamos aquí, felices que tu gracia salvadora nos alcanzó. Te pedimos, Señor, que tú alcances a uno más. Queremos, Señor, que el último entre. A cuantos nuestro Dios el Señor llamare, si hay algún llamado en esta hora, es para ti, amigo pecador. No dejes pasar más el día. Oh Señor Jesucristo, rogamos, Señor, que tú extiendas tu cetro de gracia y de misericordia una vez más a nuestra familia que no han conocido tu nombre, aquellos que están lejos, Señor. Oh Padre Celestial, nos encomendamos en tus manos, Señor, y bendice, Señor, en el corazón de tus hijos estas torpes palabras, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mi hermano. Hay una cita muy tremenda del mensaje Amor Divino, en el párrafo 36, que dice: pero oh, cuán valioso es y qué maravilloso. No hay nada como estar salvo. El estar salvo, pues usted no se da cuenta, amigo. Estoy seguro que el diablo hace todo lo que puede para no dejarlo ver eso. A nosotros mismos lo hace. Con nosotros mismos lo hace. Para que olvidemos
para que no sepamos el valor de un alma. ¿Se han imaginado ustedes lo que es y lo que significa la eternidad? ¿Y el tiempo que ustedes estarán de esa manera? ¿Ven? Caer en cuenta que este es el momento en que ustedes toman su decisión para la eternidad. Aleluya. Dios te bendiga, amada audiencia. Si sientes en tu corazón y has tomado la decisión de ser bautizado o quieres saber más al respecto, no dudes en tomar contacto al correo radioobramisionera@gmail.com, o en la descripción de estos videos habrán otros medios de contacto. Dios les bendiga, amigos. Gracias, gracias, limpia y perdona todo mi ser. Gracias, gracias. Ella es más grande que mi maldad. Gracias, gracias. Limpia y perdona todo mi ser. Gracias, gracias. Ella es más grande que mi maldad. Dios les bendiga, amada audiencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Shalom.